Saludos. En esta ocasión estaremos analizando los problemitas que propone el Ministerio de Educación para las Olimpiadas 2024 en la categoría D, es decir, en el segundo ciclo del nivel secundario. Pues aquí nos propone un primer problema y nos dice que de una pieza de tela para la educación de una vía se utilizan 2/9 en el primer kilómetro. Luego se utiliza una parte correspondiente a los 5/6 de lo anterior en el kilómetro 5. Y si aún quedan 80 metros, ¿cuál era la longitud de la pieza en total? Pues aquí lo primero es definir esta pregunta como una variable, es decir, sea X la longitud de la pieza. Eso es lo primero, sea X la longitud de esa pieza de tela. Sabemos que en el kilómetro 1 se utilizó 2/9 y que en el kilómetro 5 se están usando 5/6 de esos 2/9. Aquí la palabra de me está indicando que yo debo multiplicar ese 5/6 por ese 2/9 para poder saber cuánto se utilizó en el kilómetro 5. Veamos. Si multiplicamos 5/6 por 2/9, recuerden que las fracciones se multiplican numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, ese 2 se puede simplificar directamente con ese 6. Ahora, si usted desea realizar la operación y tener aquí un 10 arriba, un 54 abajo, que sería el 6 por 9, usted lo puede hacer y al simplificar le va a quedar 5/27. Ya ahí sabemos que eso fue lo que se usó solamente en el kilómetro 5. Si yo quiero saber cuál es el total de la pieza usada, lo que tengo que hacer es sumar el 2/9 que se usó en el kilómetro 1 más el 5/27 que usamos en el kilómetro 5. Y así, al realizar la operación de suma de fracciones, pues nos queda un resultado final aquí de unos 11/27, es decir, 11/27 de tela se ha usado hasta ahora. Continuando con la solución del problema, podemos ver aquí que al total de la tela le vamos a restar la parte usada en el kilómetro 1 y el kilómetro 5. Y así nos quedará o sabremos la tela que aún nos queda disponible. De esta forma vamos a decir lo siguiente. Recuerden que es un lienzo, ¿m? Es una sola pieza. Le vamos a restar a esa pieza el 11/27 y realizando los procedimientos para restar fracciones con denominadores diferentes, como podemos ver aquí, el resultado es 16/27. Quiere decir que eso es lo que nos queda disponible, 16/27. Como nosotros lo que queremos hallar es la longitud total, vamos a hacer lo siguiente. Ya definimos a X como el total de tela o la longitud total de la tela. Solo vamos a multiplicar la cantidad de la tela disponible por X y eso será igual a los 80 metros que sobran. Así tendremos esta expresión aquí que nos dice que X por 16/27 es igual a 80. Recuerden que aquí la X tendría un 1 debajo porque es una cantidad entera y al multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador nos va a quedar esta expresión que es 16x/27 igual a 80. Lo que podemos hacer aquí es ese denominador 27 en operación inversa lo pasaríamos a multiplicar con el 80 o sencillamente multipliquen ambos lados por 27 y haga la simplificación y le va a quedar 16x igual a 80 por 17. Si desarrollamos la operación en el miembro de la derecha nos da 2160, es decir, el 80 por 17. Y de aquí, ese 16 que está dividiendo, que está multiplicando con la X, perdón, lo pasamos a dividir. O sencillamente colóquele 16 debajo a cada una de las expresiones y al simplificar le va a quedar esa expresión. 2168/16 es el valor de X. Y por tanto, al hacer esa división nos queda que la longitud de la pieza era de 135 metros. Entonces, un procedimiento simple nos va a permitir a nosotros obtener la longitud de esa pieza. Un segundo problema
nos dice por acá que un depósito lleno de gasolina tiene la forma de cubo, cuyas aristas es igual a 3 metros, es decir, cada lado mide 3 metros. Si la gasolina se venderá a 860 pesos cada litro, ¿qué cantidad de dinero generará la venta de todo el combustible? Aquí nos ponen una notita en donde nos van a dar el equivalente, porque como las dimensiones del recipiente están en metros, lógicamente el volumen cuando lo busquemos o la capacidad del cubo nos va a quedar en metros cúbicos. Por esa razón aquí abajo nos están diciendo que un metro cúbico equivale a 1000 litros para hacer la conversión. Aquí nosotros tenemos representada, digamos, la información que nos da en el problema. Tengo un cubo que tiene 3 metros de altura, 3 de ancho y 3 de profundidad. Entonces 3, 3 y 3 metros por cada arista. Lo que vamos a hacer aquí a continuación es que vamos a calcular el volumen sabiendo que el volumen de un cubo equivale a multiplicar los lados de dicho cubo. Es decir, si yo digo lado por lado por lado, me va a quedar lado al cubo. Por eso planteo que el volumen es L al cubo. Y al sustituir L, que no es más que la medida de uno de los lados, me queda 3 metros al cubo. Eso me da 27 metros cúbicos. Y ese es el volumen de combustible que yo tengo en ese recipiente. Luego, mediante regla de equivalencia o regla de 3, nosotros podemos convertir esos metros cúbicos, esos 27 metros cúbicos a litros. Ya sabemos, porque nos lo da ese dato en el problema, que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Por lo tanto, 27 metros cúbicos equivale a X. Si ustedes hacen un producto en cruz acá, se le va a formar una ecuación y al despejar, el coeficiente de la X, que sería un metro cúbico, le va a quedar esta expresión que ustedes tienen aquí. X igual a 27 metros cúbicos por 1000 litros sobre un metro cúbico. Luego, si realizan la multiplicación, lo que va a pasar es que metro cúbico arriba se va a eliminar con metro cúbico abajo. Y 27 por 1000 le va a quedar sencillamente 27.000 litros. El 1 abajo es insignificante porque todo lo que se divide entre 1 es igual a sí mismo. Entonces ustedes tienen ya la cantidad de litros que tiene su recipiente. Lo que tienen que hacer, porque recuerden que nosotros lo que estamos buscando cuánto vamos a recaudar al vender esos 27.000 litros de combustible. Entonces, para calcularlo, lo que hacemos es que multiplicamos la capacidad que tenemos aquí, que es 27.000 litros, por el precio al que se venderá cada uno de ellos. Y sabemos que cada uno de ellos se va a vender a 860, ¿vale? Entonces multiplicamos 27.000 por 860 y ya tenemos aquí la recaudación que sería de unos 22.950.000. Puede ser pesos si es moneda local o dólares si estamos hablando de moneda internacional. También podría ser euro o cualquier otro tipo de moneda. Bien, y ya ahí nosotros tenemos la solución del problema número 2. También se propone un problemita número 3 por acá. Y nos dice el problema número 3 que cada uno de los amigos de Basilio sumó el número del día y el número del mes de su cumpleaños y el resultado fue 35. Si cada uno cumple años en fecha diferente, ¿cuál es el número máximo posible de los amigos de Basilio? Es decir, ¿cuál es el máximo número de amigos que tiene? Y sobre todo, ¿en qué fecha cada uno de ellos cumple años? Bien. ¿Cómo me dice que sume el día que nació? Eh, Vamos a sumar el número del día que nació y el número del mes de su cumpleaños. Por ejemplo, si el amigo de Basilio nació en enero, quiere decir que el mes 1. Y ustedes saben que enero tiene aproximadamente unos 31 días. Por lo tanto, el número de día máximo que pudo haber nacido Basilio para que me dé 35, o se aproxima a 35, sería que él naciera el 31 de enero. Pero como enero es el mes 1, al yo sumar
31 más 1 me va a dar 32. Eso quiere decir que ningún amigo de Basilio nació en enero, porque la suma del día de nacimiento con el mes correspondiente, el día del mes correspondiente, no llega a 35, ¿verdad? Entonces vamos a analizar esta situación paso a paso. Dice aquí que si sumamos la posición del mes con el día que nació, debe darnos como resultado un 35. Entonces, vamos a ver qué pasó en enero aquí. Bueno, si como dije anteriormente, nace en enero, enero es el mes 1 y tiene 31 días. Cuando yo lo sumo me va a dar 32, no llega a 35 y por lo tanto tenemos que descartar la posibilidad de que algún amigo de Basilio naciera en el mes de enero. Si analizamos el mes de febrero, como podemos ver aquí, febrero es 2, pero febrero tendría 28 o 29 días. Por ejemplo, en este año 2004 tiene 29 días. Entonces, al sumarlo me daría 31. Si tiene 28 días, me daría 30. No llega al 35. Entonces, quiere decir que el máximo día que pudo haber nacido era el 28. Entonces, al sumarlo con la posición del mes, que es 2, no llega a 35, por eso lo estamos descartando. Vamos a analizar marzo. Y vemos aquí que en marzo el mes tiene 30 días. Para que uno de los amigos de Basilio pudiera nacer en marzo, quiere decir que debió nacer el día 30. Y como el mes está en la posición 3, me está dando 33, no llega a 35, por eso lo vamos a descartar también. Ningún amigo nació en marzo. Ahora en abril podemos ver que el mes tiene 30 días, pero abril está en la posición 4. Si sumamos el posible día que hubiese nacido, que era el 30, con la posición del mes me da 34, no llega a 35, por lo tanto, ningún amigo nació en abril. Ahora observen lo que pasa en mayo. En mayo, el mes tiene 31 días, pero mayo es el mes 5. Mayo es el mes 5. Si mayo está en la posición 5, quiere decir entonces que Basilio nació exactamente el 30 de mayo. Y cuando nosotros sumamos 30 más 5, entonces me va a dar 35. No nació exactamente el 31, pero está en el rango. Quiere decir que hay un amigo de Basilio que nació en el mes de mayo. También el mes de junio tiene unos 30 días, pero el mes de junio está ubicado en la posición número 6. Eso quiere decir que si un amigo de Basilio nació en junio, entonces debió nacer el día 29. Para cuando yo sume 29 más 6, entonces me dé el 35, que es la otra fecha en la que pudo haber nacido el amigo de Basilio. Nació un 29 de junio. Ya sabemos que hay uno que nace un 30 de mayo. Un 30 de mayo no, hay uno que nace un 30 de mayo y como el mes es 5, da 35, entonces el otro nace el 29 de junio y como el mes está en la posición 6, al sumarlo me da el 35. También hay otro que debe nacer entonces en el mes de julio, pero cuando yo analizo la fecha, me da que julio es el mes 7. Por lo tanto, para que pueda nacer en el mes de julio, debió nacer un día 28. Porque así, cuando yo sumo 28 más 7, me va a dar el 35. De igual forma, en agosto hay uno que debió nacer el día, digamos, el día 27 de agosto. Para cuando yo lo sume con la posición del mes, que es 8, me pueda dar el 35 que tenemos acá. Entonces, de igual forma, debe haber uno que naciera en septiembre, en fecha 26, es decir, el día 26 de septiembre, que sumado con la posición del mes, que es 9, entonces otra vez me va a dar el 35. También hay uno que nace en octubre, pero este en octubre, como es el mes 10,
debió nacer el 25 de octubre, me da 35. Y aquí, noviembre, nace el 24, con el mes 11 al sumarlo me da 35. Igualmente diciembre, que sería 23, más el mes 12, que me da 35. Eso me dice a mí que hay 4 meses en los cuales no nació ningún amigo de Basilio. Como el año tiene 12 meses, quiere decir que hay 8 meses, los cuales están la fecha donde nacieron los amigos de Basilio. Por lo tanto, se deduce que él tiene 8 amigos en total. Y lógicamente, en cada uno de los meses, como pudimos ver aquí, se está señalando la fecha en que nació cada uno de ellos. Fíjense que nacieron a partir del mes de mayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fechas equivale a 8 amigos en total. También nos presentan aquí un cuarto problema. Aquí en el cuarto problema me dicen que en esa figura yo debo determinar el valor de X. Como yo puedo ver ahí, es un par de triángulos que se cruzan, digamos. Un par de triángulos que se cruzan. Ahora bien, yo sé que yo puedo utilizar los triángulos de la siguiente, de la siguiente forma, usando teoremas de triángulo. Yo sé que si yo tengo un ángulo exterior en un triángulo cualesquiera, su medida va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos interiores que no forman par lineal con él, es decir, que no forman 180 grados con él. Si nosotros vemos aquí la porción del triángulo, lo he sombreado con el triángulo azul para delimitar esta partecita aquí en la izquierda que me forma el triángulo. Ustedes se van a dar cuenta que aquí abajo me dice que tengo un ángulo Y. Y como dos ángulos puestos por el vértice miden lo mismo, entonces si este es un ángulo Y, este ángulo aquí arriba también va a ser Y. Eso quiere decir que yo puedo analizar este triángulo aquí, donde está el triangulito azul. Y cuando yo sumo ese ángulo X que está ahí, con este ángulo Y aquí abajo, fíjense que el ángulo exterior con el que yo lo voy a comparar es este de 93 grados. Quiere decir que ese ángulo X con este ángulo Y me va a dar ese 93 grados. Y también aquí en el rojo, yo tengo que 100 grados acá es el ángulo externo. Por lo tanto, tengo un ángulo aquí de 58 grados abajo y tengo un ángulo Y. Si yo sumo Y con ese 58, me tiene que dar la medida del ángulo externo que es 100. Y de esa forma yo puedo formar lo que es eh, un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, por eso pongo aquí que sabemos que la medida de un ángulo exterior en un triángulo es igual a la suma de los ángulos que no forman par lineal con este. Así, cuando nosotros analizamos esa medida de los dos triángulos, como dije, el triángulo que pinté de azul, el que pinté de rojo, ¿eh? De cuales conocemos al menos una de sus medidas, vamos a tener esto. En el triángulo azul, como dije, me va a quedar una ecuación x más y igual a 93. Cualquier cosa pueden devolverse atrás para que vean el triángulo al que hago referencia. Y en el triángulo rojo tienen las medidas de y más 58 igual a 100. Y esto me va a formar este sistema de ecuaciones simultáneas que yo tengo aquí. X más y igual a 93 y y más 58 igual a 100. Ahora bien, como ustedes pueden observar, a pesar de que es un sistema de ecuaciones simultáneas con dos variables, la segunda ecuación tiene una sola variable, que es la variable y. Por lo tanto, si yo despejo el 58, al otro lado, al estar positivo, sería negativo, y me va a quedar automáticamente el valor de y, que es de 1,42 grados. ¿Sí? Entonces, si ya conozco el valor de y, que es de 42 grados, pues lo que tengo que hacer es sustituirlo en la primera ecuación, donde me dice, acá en el sistema, x más y igual a 93. Yo pondría el 42 donde está la y lo voy a pasar al otro lado de la igualdad con el signo cambiado, como vemos aquí. Y de esa forma, x va a ser igual a 93 menos 42, quiere decir que la medida del ángulo x es 51 grados. Y esa es una manera simple de nosotros analizar ese tipo de problema. De igual forma, por aquí nos dan otro problemita adicional, que es el número 5. Me habla de las compras que hacen tres amigos al salir al recreo o al salir a disfrutar el recreo de la escuela.
y se dirigen a una cafetería o un establecimiento de la escuela donde pueden comprar. Dice aquí que el primero pidió, o sea, Alejandro, 3 frutas, 2 golosinas, 3 gelatinas. Le sigue Julio que pidió 2 frutas, 1 golosina y 2 gelatinas. Y finalmente Ángel pidió 4 frutas, 2 golosinas y 1 gelatina. Aquí también nos dan el precio por unidad. Nos dice que las frutas cuestan $4, las golosinas 3 y las gelatinas cuestan $2. Ahora, ¿cuánto gasta cada niño en la cafetería de la escuela? Es decir, en el establecimiento comercial donde fueron a hacer esa compra. Pues esto es simple. Usted lo que tiene que hacer es tomar lo que pidió cada uno de ellos y multiplicarlo por el precio de cada unidad. Y luego entonces usted va a sumar el gasto total de cada uno y le va a decir cuánto gastó cada uno. Por ejemplo, dice que debemos hacer es multiplicar la cantidad del producto que pidió cada uno por el precio y luego realizar la suma. De esta forma vamos a ver cuánto gastó Alejandro. O él pagó $4 por cada fruta que pidió. 4 por 3, 3 por 2 por la golosina y 2 por 3 por la gelatina. Entonces me queda esta suma, 12 más 6 más 6. Quiere decir que Alejandro gastó $24. Pues el precio está dado en dólares. Entonces, Julio, igual, pagó $4 por 2 de estas, por 2 frutas, $3 por una golosina y $2 por 2 gelatinas. Cuando hacemos la multiplicación nos queda que gastó unos 15. Y entonces Alejandro él compró 4 frutas, 2 golosinas y 2 gelatinas. Al realizar la operación indicada aquí de multiplicación, es decir, el costo del producto por la cantidad que adquirió, nos da este resultado aquí que al sumarlo es un 26, equivale a $26. En conclusión, aquí vemos la conclusión. Quiere decir que Alejandro gastó $24, Julio gastó $15 y Ángel gastó $26. Si usted además quiere saber o el problema le pregunta cuánto gastaron en total, pues lo que tiene que hacer es sumar esas 3 cantidades y listo. Bien, y así se resuelve ese problemita número 5. Finalmente aquí también tenemos otro problemita, el número 6. Vamos a ver, nos dice que una empresa tiene 100 máquinas entre nuevas y usadas, es el total de máquinas. Eh, Tiene máquinas manuales y máquinas eléctricas también. O sea, así se clasifican las nuevas y usadas en eléctricas y manuales. Dice que para pasar inventario se han contabilizado las máquinas, organizándolas como se indica en la siguiente tabla. Ya ustedes estaban viendo la tabla ahí, es esta. Bueno, yo lo que puedo ver aquí es que me pusieron nombre máquina. E significa las máquinas que son eléctricas y M las que son mecánicas. Y aquí tengo el total de máquinas. Entonces, aquí N significa las máquinas que son nuevas y U las máquinas que son usadas y tengo el total. Fíjense que total y total coinciden en filas y columnas porque esto es una especie de matriz. Me está diciendo que yo de las máquinas eléctricas tengo 49, 40 nuevas y 20 usadas. Y de las máquinas mecánicas yo tengo 30 que son nuevas, perdón, y 10 que son usadas. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo 70 máquinas nuevas y 30 máquinas usadas, pero tengo entonces 60 máquinas eléctricas y 40 máquinas mecánicas, que en total, si ustedes suman aquí en la vertical, 70 más 30 le da el 100 y en la horizontal 60 más 40 también le da el 100. Ahora, me dice, si se elige una máquina al azar, es decir, nueva usada o eléctrica mecánica, una combinación de estas, ¿cuál es la probabilidad de que sea usada o eléctrica? Bueno, pues yo aquí sencillamente lo que tengo que hacer es calcular la probabilidad de cada una de ellas. Por ejemplo, si yo busco la probabilidad de según lo que me pide aquí, de las máquinas usadas y busco la probabilidad que hay de que sea una eléctrica, pues entonces yo lo que tengo que hacer es sumar las dos probabilidades y eso me va a dar la probabilidad total entre usada y eléctrica, ¿no? Entonces, yo digo aquí, eh, tengo 30 máquinas usadas y 60 máquinas eléctricas,
y el total de máquinas que yo tengo es 100. Ahora bien, ¿por qué solamente tomo 30 y 60? Porque cuando yo vengo acá en la máquina nueva, si nosotros sumamos, perdón, si nosotros sumamos las máquinas usadas que me están hablando aquí, serían 20 más 10, me da 30. Pero si yo sumo las máquinas eléctricas, yo tendría que hacerlo en la vertical, serían 40 más 20, que me da 60. Entonces yo lo que hago es que divido, la probabilidad es lo que yo tengo disponible o lo que yo puedo seleccionar entre el total que yo tengo disponible. Yo de máquinas usadas puedo seleccionar 20 eléctricas y 10 mecánicas. Pero de las máquinas eléctricas, entonces yo puedo seleccionar 40 nuevas y 20 usadas. Entonces, por eso es que me da 30 usadas y 60 eléctricas. Cuando yo divida eso aquí entre 100, lo planteo aquí y me quedan estas dos fracciones. Yo tengo que sumar las dos probabilidades y eso me da la probabilidad total de que yo pueda elegir entre nuevas y eléctricas, entre usadas y eléctricas, perdón. Entonces, ese 30 sobre 100 yo lo puedo simplificar tachando un 0 arriba y un 0 abajo, y lo mismo en el 60. Yo tacho el 0 arriba con un 0 abajo y me queda esa expresión, que es 30 décimos más 6 décimos. Si ustedes quieren aquí, como tienen dos fracciones con igual denominador, ustedes pueden sumar 3 más 6, que le va a dar 9 entre 10, y eso le va a dar la probabilidad total. O sencillamente pueden dividir 3 entre 10, 6 entre 10, y luego suman los decimales como yo hice aquí. Yo dividí 3 entre 10, 0.3, 6 entre 10 me da 0.6. Y al sumarlo me da la probabilidad que es de 0.9. ¿Sí? Y de esa forma quedan hechos aquí todos estos problemitas de una manera simple. ¿Sí? Entonces, yo espero que sea de gran ayuda para todos ustedes, las personas que van a Olimpiadas de Matemáticas en los próximos días, y que cualquier inquietud, cualquier duda, no pierdan la oportunidad de dejármelo en los comentarios para que así continuemos creciendo en esta comunidad. ¿De acuerdo? Así que Dios bendiga a todos y que saquen el mayor de los provechos. Bye.